Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. No se pierdan la entrevista de hoy, es con la talentosísima actriz mexicana Ana de la Reguera, que nos va a hablar de su carrera, de sus comienzos, por supuesto también de la serie de Ana y de cómo está viendo en general la industria del entretenimiento y qué nos depara para el futuro. Es una charla intensa, impresionante, todo lo que dice es espectacular, en serio, quédense acá en Perdimos el Guión en Spoiler Time. Perdimos el Guión. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Perdimos el Guión. Muchas gracias, Andrés. Estamos acá en esta cuarentena, pero bueno, estamos intentando a distancia, gracias a la tecnología, seguir haciendo cosas, no frenar, y hoy tengo la chance de hablar contigo, así que te agradezco muchísimo este espacio. Ay, gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo. Buenísimo, vamos a hablar de muchas cosas, obviamente vamos a hablar de Ana, la serie, pero lo primero que te quiero preguntar, y después de una larga carrera, una carrera impresionante que estás haciendo, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser actriz y estar en este mundo del entretenimiento? Pues mira, yo empecé, desde muy chiquita empecé con clases de baile, empecé bailando ballet y después bailando jazz en mi natal Veracruz. Y ahí fue donde me empezaban a invitar a programas locales de televisión o a los pequeños municipios en Veracruz a bailar. Entonces la atención y el estar arriba de un escenario fue algo que me atrapó desde que estaba bien chiquita. Y además ya sabes que la familia, que cuando un niño sabe hacer algo pues más o menos bien, todo el mundo te presume y me decían, a ver, baila Ana y no sé qué. Entonces yo ponía mis coreografías todos los días, me la pasaba horas bailando frente al espejo y imitando a artistas en la televisión. Y así fue como empecé, yo creo, además que mi mamá era una mujer también muy artística, ella fue señorita Veracruz y después reina del carnaval, y de hecho también al rato que hablemos de la serie te contaré más, pero ella también tenía una escuela de belleza y de maquillaje y tenía un programa de televisión local, entonces estaba también con un poco con una madre que tenía también y que tuvo de cierta manera muchas aspiraciones artísticas, aunque ella se quedó en Veracruz. Pero así crecí y después me di cuenta que no podía realmente dedicarme al baile alrededor de los 10, 11 años, porque en Veracruz no tenía yo pues el nivel que se hubiera requerido para yo ser una bailarina profesional, digamos. Entonces dije, bueno, ¿de qué otra manera yo puedo estar sobre un escenario? Y fue así como dije, pues actuando. Y ahí fue cuando empecé yo a tener curiosidad por la actuación. Y yo desde los 11 años dije, yo voy a ser actriz y me voy a ir a estudiar a México apenas cumpla me fui a estudiar antes de la mayoría de edad, a los 17 años. Y entonces así fue, fui a hacer audición para el CEA, que es la escuela de Televisa, que en ese momento era lo único que me llegaba a mí en provincia como una escuela de actuación, porque lo anunciaban en la televisión. Yo no tenía otra, digamos que no sabía de nada más, pero antes de eso estudié teatro en el Instituto Veracruzano de Cultura en Veracruz y seguí estudiando baile, pero hacía teatro en Veracruz. Muy bien. Y Ana, ¿te acordás esas primeras películas que viste, ya sea en la tele o en el cine, y que veías y decías, yo algún día voy a estar ahí, yo algún día quiero ser como tal actriz? Fíjate que no fue así, o sea, crecí mucho viendo cine gracias a mi hermana, porque mi hermana de hecho estudió en el CCC, que es la Escuela de Cinematografía de México, una de las escuelas, una de las dos más importantes. Entonces mi hermana sí se la pasaba viendo películas todo el día y entonces yo crecí viendo pues, muchas películas, sobre todo pues en mi generación eran los 80s, películas de John Hughes, o sea, veía todo el tiempo que Back to the Future y Pretty Woman y 16 Candles, y esas fueron con las películas que yo crecí, sí, consumiendo todos los días, ¿no?
pero en ese momento yo no quería ser actriz, entonces las veía, me encantaba verlas, yo realmente quería, era más como performance, ¿sabes? Era más como querer, porque yo lo que hacía de niña era ver mucho MTV y imitaba las coreografías y imitaba mucho a los artistas, eso sí lo hacía, pero no crecí queriendo ser una actriz hasta después, hasta mucho después. Y ya cuando estaba estudiando actuación, sí, pues obviamente empiezas a pensar en, wow, quiero hacer un personaje como ¿no? O quiero poder hacer tener tal tipo de carrera. Eso fue ya más grande. Bien. Ana, desde tu experiencia, ¿qué crees que se necesita para ser actriz? Y la pregunta también está relacionada con que vos empezaste hace muchos años esta carrera y no sé si viste en estos últimos tiempos algún cambio, sobre todo, y la pregunta también está dirigida también a la mujer, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, donde cada día, creo, por suerte, estamos más cerca de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Es una realidad por la que seguimos peleando todos, bueno, o la mayoría o algunos. ¿Cuál fue la diferencia en su momento que se necesitaba para ser actriz y qué se necesita hoy para ser actriz? Yo creo que no sé si lo que se necesita para ser actriz sea diferente hoy. A lo mejor creo que ahora es más sencillo ser actriz que antes, creo. Okay. Creo que es mucho más sencillo ser actriz ahora que antes, porque antes había mucho más prejuicios contra las actrices, ¿no? Obviamente la mujer, pues las actrices las veían como mujeres más liberales, o que hacían desnudos, o que se tenías que besar, o que no trabajabas y te la vivías viajando. Yo de hecho todavía hace 20 años que empecé mi carrera, que estaba yo, que vengo de una provincia, todavía muchos hombres cuando sabían que era actriz no les gustaba porque pues no eras como la candidata para casarte y ser una mujer tradicional y tener hijos, ¿no? Y formar una familia, porque y esa cuestión también del machismo y los celos de que vas a estar besándote con otro hombre o haciendo escenas. Digo, eso es lo único que piensan realmente, porque es un poco tonto, porque realmente la dificultad cuando eres actriz es la que hay mucha inestabilidad en la carrera y que tienes que viajar mucho y estás lejos de tu familia o de tu pareja. No tanto la otra cuestión de porque te vas a besar con alguien, ¿o no? ¿Me explico? Eso sí. Eso es ya lo mínimo, pero eso es lo primero que los hombres pensaban. Yo creo que, imagínate, en los 20s, en los años 20, que empezaban sobre todo el cine, ¿no? El cine mudo y yo que he visto las carreras y he leído sobre muchas carreras de mujeres, no de las mujeres que empezaron, que eran las primeras pues actrices en Hollywood y que hicieron carreras muy grandes, pues obviamente todo lo que se pensaba, ¿no? Al ser actriz, siempre te categorizan como una mujer fácil o y es complicado tener esta como vida tradicional que la sociedad te quiere imponer. Creo que ahora es mucho más sencillo con todas las... Es mucho más sencillo, a la vez también lo único que sí es que ahora hay más competencia también, ¿no? Ajá. Porque es una carrera donde ya también, te digo, está menos mal vista que antes, digamos, ¿no? Las familias hace muchos años, o sea, era como, ¿cómo, no? Les dejaban de hablar a las actrices o a los actores por querer ser actores. Entonces yo creo que en ese aspecto ahora es más sencillo que antes, y lo que se necesita es realmente tener mucha pasión por tu carrera, mucha vocación, tenacidad. Yo creo que la vocación de ser actor es lo más importante. Tienes que tener talento, pero yo creo que siempre, antes que nada, gana una vocación. Porque como te digo, por la competencia, por la inestabilidad, por el rechazo constante. Creo que es lo primero que tienes que tener. Totalmente. Ahora que nombras el tema de la competencia, el rechazo y bueno, tantos otros factores, hoy en día con la llegada y metiéndonos ya de a poquito en el tema de la serie de Ana, con la llegada de los servicios de streaming, ¿no? Netflix, Amazon Prime Video, HBO, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa competencia? Porque de alguna manera también creo que la apertura está mejor que nunca y más grande que nunca para trabajar en la industria, ¿no? Definitivamente, sí. O sea, de hecho, la competencia estaba más dura, yo creo que también, si regreso a lo anterior, hace unos años, porque ahora los últimos 5 años han cambiado tanto que hay mucho. O sea, de hecho, cuando estaba yo hace un año empezando a castear, ¿no? A buscar al talento para Ana,
hay tanto trabajo y sobre todo los buenos actores tienen tanto trabajo porque hay mucha oferta, hay mucha demanda. Y sí, los servicios de streaming han cambiado muchísimo la manera de hacer televisión, el lenguaje. De hecho, ha habido tantos casos de gente que ha hecho sus propias series ellos en su casa y las suben a YouTube y después, ¿no? Los canales les llaman para decir, oye, este cuate tiene talento, ¿no? Ellos empiezan solos, desde gente como youtubers hasta que empiezan con su programa de, no sé, hablar de noticias en YouTube, que después de pronto HBO los agarra para hacer una serie, ¿me explico? El caso de Chumel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chumel, o en el caso de Ben Sinclair con High Maintenance, ¿no? Que él hizo esta como serie que era sobre un dealer de Nueva York que llegaba a los departamentos a entregarles marihuana. Sí. Y cada capítulo se trataba del diferente departamento al que llegaba. Entonces, después HBO también lo agarró para hacer la serie ya como con más producción, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita, si eres creador, la verdad es que hace unos días acabo de descubrir un poco lo que es TikTok. Ajá. Y al principio yo decía, qué chafa y es horrible, los niñitos, y se me hace que la gente hace pura tontería y pierde el tiempo. Y de pronto he encontrado unas grandes cuentas de TikTok. O sea, digo, wow, qué creatividad de la gente. Y si eres un chavito que te interesa el cine y te interesa los audiovisuales, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual o lo que tú quieras, ¿no? O editar, no manches, TikTok es una gran herramienta para crear videos. Y de pronto hay gente que es fantástica y digo, ¿cómo se les ocurrió? Y además, digo, yo estaba tratando de aprender a utilizarla porque me gusta mucho la edición y ahorita en estos tiempos de pandemia esto es algo que quiero hacer, aprender a editar. Pero entonces dije, wow, también con TikTok puedes aprenderlo a hacer. Digo, ya lo sé hacer, pero esta es otra manera de hacerlo y me parece súper interesante. Así que si eres un creativo en este momento y no haces nada y te quejas de que, es que nadie me da la oportunidad, es que no sé cómo hacerle. Mucha gente cuando me pregunta, ¿sí cómo le hago? Porque no sé cómo empezar, siento que ya ahí es un problema. O sea, si no sabes cómo empezar, tienes muy poca imaginación. Totalmente. Sí. La gente que tiene esa necesidad y esa hambre, ven cómo empezar, no le preguntan, es que no sé cómo. Cuando me llegan a decir, no, pues oye, métete a Google y googlea dónde está la mejor escuela de actuación, dónde puedo estar y si vives en Guadalajara, pues dónde está qué está haciendo el teatro en Guadalajara, dónde hay una buena, no sé, un buen lugar donde presentan cine de arte, ¿no? Sí. O una casa de cultura en Guadalajara. No sé, hay tantas maneras y acércate a esa gente y ve en lo que están trabajando, dónde hay una buena residencia si soy artista. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Entonces, no, más que nunca podemos nosotros mismos crear nuestro propio contenido. Y eso fue también, ¿no? Lo que hice con Ana. Exacto, sí, te iba a decir, creo que es un momento ideal para la autogestión. Creo que las herramientas están más que nunca al alcance de todos con la tecnología. Y bueno, metiéndonos en Ana, con todo este mundo que te venía diciendo y me contabas cómo está cambiando el mundo sobre todo con los servicios de streaming, ¿no? Definitivamente la manera de ver contenidos cambió para siempre y sigue cambiando. Sí. ¿Cómo se te ocurre hacer? ¿Cómo se llama la nueva experiencia? ¿Quibi o Quibi? Con Quibi, que son series cortitas de 10 minutos. De episodios de 10 minutos, sí, creo que viene un cambio espectacular y creo que también un poco la velocidad con la que vivimos y el poco tiempo que nos damos para ciertas cosas, bueno, todo esto va a cambiar para siempre, ¿no? Perdimos el guión. ¿Cómo se te ocurre hacer esta serie de Ana? ¿Cuánto hay de tu experiencia a nivel personal? ¿Cuánto se va a ver de tu vida de alguna manera en la serie? Contame un poco más todo este proyecto de Ana que se ve espectacular para los que ya tuvimos la suerte de ver algo. Ay, muchas gracias. Pues mira, la serie, como sucede en el primer episodio, surgió a partir de un día a partir de que yo estaba audicionando para un papel que me encantaba, me gustaba porque no era un papel que me habían ofrecido hasta ese momento. Era una chava súper abierta sexualmente y era muy divertida y era una comedia y era algo que yo decía, wow, o sea, es algo que siempre he querido hacer y que creo que lo puedo hacer muy bien.
Y estuve muy cerca de quedarme, estuve meses y meses audicionando y veía pasar a miles de actrices y yo siempre me seguía quedando hasta el último momento. Digamos que el personaje se fue para otro lado. Entonces, que de hecho, lo que más me dio coraje es que se lo dieron a una chava hindú porque se veía más latina que yo. Dios. Entonces, decisiones. Entonces me fue como un shock muy fuerte para mí. Aunque había yo pasado por miles de momentos donde no me había quedado, pero en ese momento en mi vida las cosas todavía no me estaban saliendo muy bien, entonces yo no había trabajado en un rato y yo realmente puse como que todos los huevos de la canasta en ese personaje, ya sabes, o sea, yo creía que eso iba a cambiar mi carrera y que finalmente todo el esfuerzo iba a rendir fruto en este personaje. Y cuando no me lo dan, fue muy, muy, muy triste. Y, te pegó. Y digo, ahí me pegó y ahí la sufrí unos días y después dije, ¿sabes qué? No me vuelve a pasar. Yo no quiero volver a depender de que alguien me dé un trabajo para yo poder crear un personaje así y para poder yo poderme expresar como actriz de maneras de las que no me han dado la oportunidad de hacerlas. Entonces fue como Creana, estaba yo viviendo ese momento, pero también estaba en un momento personal de muchísimos cambios. Yo tenía creo que 35, 36 años, había roto un poco, yo era muy, muy cercana a mi mamá, era así como uña y mugre, y en ese momento nos habíamos peleado y entonces estaba yo descubriendo muchas cosas de mí misma porque estaba teniendo este distanciamiento con ella y después también muchas de mis amigas estaban cambiando, le estaban pasando por muchas cosas y yo también, entonces fue un momento perfecto, yo creo, donde yo creo que en las crisis es donde surgen las mejores ideas, la verdad, ¿no? Y yo creo que a partir de ahorita también de esta pandemia van a surgir buenas cosas también. Pero en ese momento yo estaba de cierta manera en una crisis existencial y eso me llevó a decir, no, tengo que hacer yo mi propio contenido y así fue como escribía. Además empecé a escribir desde cero, nunca había escrito absolutamente nada y empecé desde cómo usar el programa de Final Draft, que era para poder escribir un guión, cómo aprender a utilizarlo, hasta escribir el guión y después tallerearlo con gente increíble y estudiar guión y leer libros y tomar talleres de diferentes aspectos, no nada más del guión, sino de la producción y de todo. O sea, me preparé muchísimo para poder hacer Ana, porque no nada más eso, sino tienes que aprender a pitchar la serie, a venderla, a volverte productora, y eran cosas que yo nunca había tenido que hacer antes, pero me preparó muchísimo. La verdad ha sido la experiencia con la que más he crecido artísticamente y sí, te digo, surgió hace 6 años. Qué bueno lo que me contás, porque mucha gente siente que en algún momento, bueno, empieza su carrera y tiene su tope y ya después de eso es como que todo le cae, ¿no? Y le viene. Y siento que vos, sí, no, a mitad, por decirlo de alguna manera, de tu carrera, porque todavía tenés seguramente muchísimos años más de carrera, llegaste a tu producto, a ese hijito que uno quiere y que completamente tuyo, ¿no? Es 100% tuyo. Sí, o sea, yo creo que siempre hay que reinventarnos también, ¿no? Y con la carrera, si no lo estás haciendo constantemente, también te puedes quedar muy estancada. Y eso también me lo dio justamente esta edad que te dan los 35, donde tú ves, y también lo pongo en la serie, estos miedos de, ya no soy la chavita como de It Girl o la chavita nueva, entonces ves que vienen las nuevas generaciones, pero tú también ya tienes la experiencia. Y entonces, pero dices, no quiero quedarme en ser siempre la chavita joven, no sabes de la película. Ajá. Entonces fueron muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Decir, no, yo tengo que además evolucionar como actor. De pronto también sí, sobre todo ahorita menos, pero también en tus 30, en tus 40 también de pronto no saben dónde ponerte, ¿no? Como mujer en las historias. Ahora ya está cambiando muchísimo eso, pero hace unos años no. Entonces, ha cambiado tan rápido la industria de hace 7, 8 años. Yo llevo 14 años en Los Ángeles y hace 14 años, o sea, parece que fue ayer, pero no había streaming services, había nada más los 4, 5 canales, los 5 grandes
networks, y cine, era todo lo que había. Y había como el pilot season y entonces también dependías de esos meses para conseguir trabajo. Y ahora nada es así. O sea, de verdad es que todo ha cambiado muchísimo. Pero sí, yo invito a toda la gente que todo tiene su proceso. Yo no te estoy diciendo que mañana tienes que crear una serie, para nada. Claro. Pero de pronto sí puedes empezar a verlo como una opción en algún momento y empezar a escribir tus ideas. Y yo no nada más tengo eso. Antes de Ana yo escribí otra película o serie que quería hacer y sucedió Ana primero. O sea, tengo varias ahí, ¿no? Digamos, escritas o creadas, registradas, digamos, que en algún momento se harán o no se harán, pero siempre hay que estar, sobre todo como actores, que un bailarín pues se puede entrenar, se entrena todos los días, un músico también, pero como actor no lo puedes hacer. Entonces estar creando cosas diferentes es saludable para nuestra carrera. Perdimos el guión. Contame entonces, te metiste, como dijiste, en todo, te metiste en un rol de producción y hasta tuviste que ir a pitchear, ¿no? Sí. Contame un poco cómo es esa faceta nueva, ¿no? De producir tu propio producto y de sentarte con productoras o con canales de streaming, etcétera, para vender el producto, básicamente. Pues mira, pasé por muchas etapas, o sea, fue muy raro porque la primera vez, de hecho, los primeros que estuvieron interesados fue Comedy Central, con los que estoy haciendo la serie. Y pero después estábamos como en ese proceso. Ellos querían hacer algo en México conmigo, porque yo había hecho otras cosas con ellos antes con Drunk History, nos había ido muy bien. Y pero después estaba yo haciendo Narcos, y los productores de Narcos escucharon sobre la historia que yo tenía. Entonces me dijeron, la queremos hacer, pero lo querían hacer en Estados Unidos. Entonces con ellos al final no se dio, pero aprendí mucho, porque en lo que me enfoqué y lo que aprendí era que me dijeron, tienes que buscar a un showrunner. Ya tienes, que yo ya tenía el piloto, pero también no nada más tienes que escribir el piloto de una serie, sino que tienes que escribir lo que pasa durante toda la serie. Y tienes que digamos como una sinopsis, pero también la Biblia, que le llaman, y tienes que proyectar la serie para 3 temporadas. O sea, no puedes llegar y decir, ese es el piloto y ya, ¿no? Tú tienes que, porque el canal te va a decir, ok, ¿y qué pasa en la segunda temporada? ¿Y qué pasa en la tercera? Porque ellos no van a invertir en algo que se va a quedar para una temporada. Ellos quieren un producto que ellos puedan vender. Entonces, tú tienes que hacer todo ese trabajo y además, pues ya llegar con un canal, tienes que llegar con ese trabajo y tienes que llegar con un showrunner con experiencia, ¿no? Porque no le van a soltar muchísimos millones de dólares a una persona que nunca lo ha hecho. Exacto. Entonces tienes que primero ir a convencer a un showrunner que tenga experiencia, que le guste tu proyecto, para que diga, yo lo quiero hacer. Entonces ya después de eso, pues vas con los canales y pues te aprendes tu pitch, ¿no? El pitch es súper importante porque, no sé, te dan 10 minutos, pero tienes que poder... No, en el pitch tienes que poderlos entretener y decir, quiero hacer esta historia, contándoselas como si fuera casi un stand-up, sí, como totalmente. si fuera un performance. Exacto. Y después ellos te hacen muchísimas preguntas en las que tú tienes que estar entrenada y estudiada para contestarlas, digamos, ¿no? O sea, tienes que... Te van a preguntar de las locaciones, del presupuesto, de aquí ves en los personajes, del tono de la serie, de a qué otra serie se asimila, lo que quieres vender. O sea, hay muchos libros al respecto de cómo vender un proyecto y además hablé con gente que lo han hecho antes, ¿no? O sea, me informé, hice todo la tarea, digamos, para poderlo vender. Y bueno, pero eso ya es cuando lo pichas. Hay otras cosas, por ejemplo, la primerita vez que lo hice, que fue con Argos, que era la productora que quería producir, fuimos a NAPTE, que es como ese festival donde ahí se venden muchísimos proyectos. Entonces tú vas y te sientas también con todos estos, con los canales y con los ejecutivos de las empresas, y entonces haces citas y vas pichando tu proyecto, digamos. Entonces, la primera vez que fui, me muchos me dijeron que sí, y después finalmente no. Después hice un segundo pitch con la gente de Narcos en Estados Unidos,
y estuvimos a punto de venderlo a un canal y al final estaban entre una serie y la mía, estuvimos en negociaciones y después se volvió a caer. Okay. Y así estuve, y de pronto pues yo también como actriz me empezó a ir muy bien afortunadamente, entonces empezaba a trabajar, pero te duele mucho cuando sientes ese rechazo de es que no lo quieren o te dicen que lo quieren hacer de otra manera o te quieren cambiar también tu producto, entonces tú también tienes que ser bien fiel a tu producto y decir no. Yo, por ejemplo, en un momento tenía un showrunner muy experimentado y él quería cambiarme completamente la idea. Y yo le decía, mira, me puedes cambiar todo esto, pero tú tienes que tener muy claro, cuando estás haciendo tu proyecto, de qué va y cuál es la esencia del proyecto. Entonces, sí, puedes tú aceptar cambiar ciertas cosas, pero si la historia, por ejemplo, en mi caso, se trataba de una actriz que estaba a punto de casi de regresarse a México, de perder su visa, de cumplir 40 años, de que se están acabando sus ahorros. O sea, está en ese límite de hice bien, hice mal. Y por ejemplo, este showrunner quería decir, no, yo quiero ver la serie de esta chava que llega a Hollywood y empieza a vivir todo eso. O sea, te la quería dar vuelta por completo, básicamente. Claro, y yo decía, no, a mí me interesa ver a alguien que está a punto de regresarse y que las cosas no le salieron bien. Exacto. Yo no quiero ver el viaje de cómo llega, me daba flojera. Y además decía, o sea, y además tendría que tener 10 años menos de los que tengo ahorita. O sea, no me interesa contar esa historia. Claro. Entonces tienes que tener muy claro la historia que quieres contar. Dije, todo esto sí puedo aceptar estos cambios, pero no lo puedo cambiar. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado con saber qué es lo que quieres contar, ¿no? Y entonces yo quería contar a esta mujer que está a punto de perder muchas cosas y de que tiene que perderse para encontrarse, ¿no? Y que está viviendo una adolescencia tardía también en su vida. Entonces, todas esas cosas pues no quedaban bien con lo que él quería hacer. Y así fueron muchos años de proceso. Y en un momento estaba igual a punto de tirar la toalla y otra vez regresó Comedy Central a mí. Muy bien. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Seguimos interesados en el proyecto. Y en ese momento yo acababa de hablar con Amazon y Amazon también estaba interesado. Y entonces ahí fue muy bueno para mí porque pasaron 6 años cuando de pronto todo el mundo estaba interesado en hacer contenido femenino, contenido que también, o sea, de tener voces diferentes dentro de un canal. Y entonces fue muy bueno para mí porque entonces de pronto ya tenía 2 canales peleándose mi serie, cuando ya yo había recibido antes muchas negativas, ¿no? Y entonces todo cae a veces en el momento indicado. Y así fue como pude hacer Ana. Totalmente, sí, lo acabas de decir. Todo a veces tiene que tener un proceso, pero bueno, finalmente llegó y la gente la va a poder disfrutar muchísimo en estos días. Perdimos el guión. Hablamos hace un rato de hace 10 años atrás, hablamos ahora justamente cómo está la industria y todo esto que te está pasando y todo lo que tuviste que pasar para llegar a estrenar ahora la serie. ¿Cómo ves la industria dentro de 10 años? ¿Cómo veo la industria dentro de 10 años? No tengo idea. O sea, cambia tanto año con año, ¿sabes? Sí. Lo único que puedo pensar es que muchos servicios de streaming se van a juntarse. Yo creo que van a haber muchas uniones porque, no sé, porque creo que hay tanto que mucho buen contenido se pierde. Entonces, me imagino que van a acabar juntándose, no sé, digamos que, bueno, ya lo están haciendo, por ejemplo, ahorita Hulu con FX y con tal, se juntan Amazon, se junta con tales servicios. O sea, creo que vamos a tener, las compañías van a comprarse, digamos que a lo mejor AT&T acaba comprando Netflix porque está en deuda y tal, acaba comprando tal. O sea, creo que va a haber muchas, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, estoy súper... Fusiones, sí. Sí, tal cual. Muchas fusiones. Entonces, eso creo, y también eso, va a haber contenido mucho hecho para el celular, va a haber mucho contenido más corto. Me gusta mucho que ahora no hay tantas reglas como de la serie tiene que durar 10 capítulos, ¿no? O sea, tú puedes mañana poner una serie donde la segunda temporada dura 7, la tercera dura 15, o sea, también toda esta cuestión de las reglas va a ser mucho más libre.
Y no sé qué más, no sé qué, o sea, sí, yo creo que va a haber contenido para diferentes también generaciones, ¿no? O sea, las generaciones más jóvenes, pues por eso están los contenidos más cortos, porque no pueden aguantar tanto tiempo haciendo una cosa. Creo que también va a haber muchas cosas interactivas que ya se están empezando a tratar de hacer, pero creo que va a haber más contenido interactivo. Y no sé, no sé tanto. Está muy bien. Te hago las últimas dos, Ana. Sí. Una que es, se la hago a todos, que me parece que está bueno de parte sobre todo de la gente del entretenimiento y sobre todo de tu lado que sos actriz. 2 películas y 2 series que todo el mundo tiene que ver sí o sí en su vida. Uy, qué difícil. Es difícil, creo que es una de las preguntas más difíciles para los cinéfilos, ¿no? No, pues es que sí, o sea, no es nada fácil porque dices una y se te olvida otra. Sí, pero así, o sea, 2 que se te vengan y dices, esta es imposible que no la vean. Pues es que nada es no imposible, la verdad es muy complicado. No sé, a mí una que me gusta mucho es A Separation. Ok. Como película, y otra que me guste mucho, pues yo creo que ahora Parasite es una de las películas que me pareció muy redonda y muy... O sea, que es una película muy profunda, pero a la vez con humor y con acción. O sea, tiene tantas capas y esa película que son 2 buenas películas para ver. Bien, ¿y 2 series? ¿Y de serie dices? Sí. Ay, bueno, una de las que más me han gustado a mí es Fleabag. Muy bien. ¿Y qué otra serie puede ser así? A mí me gustaba mucho Louis, que fue lo que me inspiró para hacer Ana. Muy bien, ahí tenés. 2 comedias diferentes y que te muestran mucho también de la cruda realidad de ciertas cosas, ¿no? Sí. Totalmente, está buenísimo. Bueno, Ana, para finalizar, en una frase, ¿por qué la gente tiene que ver tu serie? ¿En una frase? Sí. Ay, no sé. Puede ser una frase larga, ¿no? Obviamente. No es una frase larga, es una frase porque tengo que verla. No sé, yo creo que porque está divertida y porque creo que todavía en Latinoamérica no sé si todavía se ha hecho este tipo de contenido, puede que sí, pero yo creo que la serie pues es muy irreverente, ¿no? Es divertida, es muy pacheca, tiene momentos musicales increíbles, tiene buena música, tiene actores increíbles. No sé, creo que está llena de mucho corazón. Muy bien, Ana, buenísimo. Gracias en serio por este espacio. Creo que vamos a hacer más cosas juntos, así que bueno, esperamos tenerte pronto acá por Spoiler Time. Esto fue un episodio más de Perdimos el Guión, así que nosotros nos escuchamos. Gracias, Andrés. Gracias, Ana, te mando un abrazo enorme y nosotros nos escuchamos la próxima semana acá por Spoiler Time. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.